Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica AM, lunes 9 de enero, partiendo la semana cargado de informaciones. Vamos a partir de inmediato revisando las declaraciones de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien anoche en conversación con CNN Prime abordó los plazos de avance que ha tenido el proyecto de 40 horas. Ahí dijo ella que esperan que retorne prontamente a la sala de la Cámara de Diputados y además destacó aquellas empresas, cientos de empresas ya a estas alturas, que han avanzado en esa jornada sin necesidad de una legislación. Nos quedan pocas sesiones, esperamos que se apruebe y salga prontamente de vuelta a la Cámara de Diputados y Diputadas para que allá también pueda ser aprobado, ojalá en el mes de marzo, y se empiece a aplicar con la gradualidad que el mismo proyecto establece. A contrario de lo que se podía creer, hay una enorme cantidad de empresas que ha ido ya reduciendo su jornada y que lo que están haciendo es anticiparse en la búsqueda de tener una mejor compatibilidad entre la vida laboral y familiar. Las empresas que ya tienen 40 horas ya están con la legislación aplicable, porque el código actúa como un piso mínimo de derecho y por tanto todas las empresas que quieran adelantarse y que no quieran usar este plazo que la ley les va a dar de 5 años van a poder hacerlo. Ahora, en cuanto a el proyecto de autopréstamos que se está tramitando en la Comisión de Constitución, la Secretaría de Estado puntualizó entre las diferencias que tienen este fusionado de proyectos que está en la comisión y aquel punto que está incluido dentro de la reforma de pensiones. Recordemos, un proyecto bien polémico. La semana pasada el ministro Marcel advirtió efectos catastróficos de aprobarse este proyecto y la Secretaría de Estado ahí entonces hacía las diferencias. El gobierno ha presentado dentro de su proyecto de reforma a las pensiones un autopréstamo que es una medida que las personas han requerido, pero que es acotado, Fresia, que hasta por un monto de 1 millón de pesos, que además tiene mecanismos para reintegrarlo. El problema es que la Comisión de Constitución y en particular las iniciativas que se presentaron, 2 de ellas son por el total de los fondos previsionales. Entonces, ¿en base a qué después se van a construir las pensiones? Ese es el problema. Cambiamos de tema para contarles que el precio de los materiales de construcción sigue al alza, eso sí, a una velocidad, bien digo, menor de lo que habíamos visto hace algún tiempo. Así lo confirma un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, también en base a cifras del INE. Todo esto, por supuesto, ha derivado en una menor demanda de estos materiales. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe que preparó María Luisa Carrión. Mi padre fue ferretero en los años 60, 70. Ahí. Entonces yo te paso 3 de estos o 2. Dependemos 100% del negocio. Nosotros trabajamos aquí en familia, tenemos nuestros colaboradores también, pero fundamentalmente es un negocio que se atiende por nuestra familia. Es el rubro que conoce de toda su vida. Prácticamente ha pasado tras un mostrador de una ferretería, primero como trabajador de una y ahora como dueño de esta pyme en el barrio Mata. ¿La grifería dónde está? Atrás, que la suba ahí. Claro, pongámosla ahí. Son 7 años desde que se independizó y en esos vio cómo las ventas subieron en un periodo de la pandemia. Lo notamos claramente porque al haber más circulante en la calle, la gente... por costumbre, en nuestro país siempre le gusta tener su casa bien. Y bueno, y vendimos bastantes duchas flexibles, monomando para los lavaplatos y etcétera. Así que no, fue un muy buen tiempo. Pero el circulante se acabó y los últimos meses han sido más austeros. Lo vimos, por ejemplo, en la última Navidad, cuando el comercio vendió menos que años anteriores. El segundo semestre de 2022 fue crítico para el rubro de las ferreterías. La demanda bajó. Precisamente ayer sacaba cuentas y la he notado a partir de hace unos 6 meses atrás, que empezó ya del invierno del año pasado, ponte tú. Empezó a bajar considerablemente. Ha sido paulatino, pero calcula que puede llegar incluso a un 40% menos de venta. Ha tenido que reinventarse, salir a buscar a los clientes y no esperarlos tras el mostrador. ¿Podría las bajas ventas disminuir también los precios a los que ellos compran? Algunos proveedores se lo han mencionado, pero no hay mucha claridad, dice, y menos les es posible saber si el descenso sería sustancial.
La crisis en el rubro de la construcción no solo ha arremetido a los más chicos, a las pymes, también a los grandes, que han visto como el alza en el costo de los materiales ha arremetido al sector. Para entender los problemas del sobrecosto que están teniendo los materiales y la baja que tienen actualmente, primero es necesario entender por qué subieron. Y el año 2019, debido a una alta demanda de materiales, y después con la pandemia, implicaron una serie de procesos internos dentro de los proveedores que aumentaron sus costos. Además, el aumento del costo del petróleo, el aumento del costo del dólar, hicieron que aumentara también el FOB, que es el valor que tienen los productos cuando vienen arriba de los barcos, y pasó de 6.000, 5.000 a 18.000 dólares. En la actualidad ya bajó a 7.000, y eso también habla del proceso de regulación que está viviendo actualmente los materiales de construcción. Regulación que en algo se siente en el valor de los materiales de construcción. No es drástico, pero al menos podría marcar una tendencia. Así, por ejemplo, en octubre y noviembre los materiales e insumos subieron por debajo del 20%. La última vez que lo hicieron por sobre el 30% fue en mayo. Así, en el penúltimo mes de 2022 crecieron un 14,86%. En los 3 últimos meses del 2022, los precios de los materiales de la construcción se moderaron las alzas, como los productos, el acero, el asfalto y los insumos de terminaciones. Sin embargo, la mayoría se mantuvieron. Se ha tenido una moderación sin mayores cambios, como los 3 últimos semestres, debido a una menor demanda. Menor demanda que estaría impulsando a la baja los precios, dejando atrás, por ejemplo, esta imagen. Si en noviembre del año pasado crecieron por debajo del 15%, en el mismo mes de 2021 lo habían hecho por sobre el 30%. ¿Qué factores están jugando en esta ecuación? El costo de los fletes se ha estabilizado por un lado, se reduce la presión internacional sobre precios de materiales y por otro lado tenemos aumento de los inventarios de materiales. ¿Qué se espera para el año 2023? En general, se espera una caída en la actividad económica global del país y del sector construcción en particular. Las tasas de interés están altas y el valor del dólar sigue alto. Por lo tanto, como conclusión, los precios de los materiales seguirán altos y no se esperan grandes caídas. Podría haber bajas, pero no sustanciales. La Cámara Chilena de la Construcción pronostica una fuerte contracción en la inversión para 2023 en el sector, que según sus cálculos retrocedería un 5,3% en comparación al año pasado. ¿Qué pasaría con los materiales e insumos? Creemos que este 2023 los precios de los materiales de construcción, si bien aún siguen siendo elevados, debieran tender a estabilizarse e incluso mostrar algunas bajas, ya que por un lado se ha ido normalizando el precio del transporte marítimo, ha aumentado el stock disponible y hay una menor demanda por la disminución de la entrada de nuevas obras. Lo anterior en algo debiera aliviar la presión sobre los costos de construcción. A menor escala también impacta en quienes ven cómo sus proyectos personales se deben ir postergando. Por ejemplo, Juan tiene problemas en su casa. Desde el terremoto de 2010 no ha podido arreglar bien su techo y ahora tiene goteras. No ha podido comprar los materiales que necesita. Supongamos los asuntos madera, el asunto tesumbre, esas cosas se ha disparado. ¿Pudo comprar o no? No he podido comprar porque por lo mismo, porque se ha disparado. Y hay que dejar de repente el dinero, se puede decir, para otras cosas más importantes de repente. Un problema que se repite en quienes han visto cómo el último año ha subido el precio de los insumos. Yo creo que la madera, ¿no? La madera, creo que las puertas y las pinturas igual yo creo que han subido de precio igual bastante, ¿no? Tengo que hacer, pero justamente como está un poco caro, uno deja de lado eso. Pero sí, se nota que está todo más caro, los materiales están caros. ¿Qué arreglo tiene que hacer? Interior, pintar, cambiar algunas cañerías, todo eso, pero sí, se posterga un poco porque a veces hay otras prioridades. Otras prioridades más inmediatas a las que también ha golpeado la inflación, mientras que los que se dedican al rubro de la construcción han tenido que diversificarse o salir en busca de los clientes. Si efectivamente te quedas en el negocio esperando que llegue el cliente, es muy poco probable que te vaya bien. Lo que nosotros hicimos fue salir del negocio a buscar clientes fuera. Afortunadamente fuimos homologados por una cadena de hoteles francesas en Chile y eso nos ha permitido, flotar
bastante bien durante el periodo en que ha bajado bastante la venta. Ventas que por ahora no parecen repuntar y en el rubro de la construcción a mayor escala en general no hay proyecciones muy alentadoras. Lo cierto es que según los expertos, que bajen materiales como la madera y el acero, aunque a velocidades distintas, sí marca una tendencia a la que hay que estar atentos. Bien, seguimos. Anoche el nuevo presidente de la CPC, Ricardo Meves, estuvo en Tolerancia Cero y ahí abordó una serie de temas, entre ellos las reformas que se están tramitando actualmente en el Congreso, tanto la de pensiones como la tributaria. Dijo que si bien son necesarias, hay que mirar con atención cómo estas podrían afectar al empresariado. Eso sí, dijo, al país todavía le queda margen de crecimiento. Hay proyectos de ley que van a afectar al empresariado. Y tenemos por delante la reforma tributaria, tenemos la reforma de pensiones, súper necesaria, pero también tenemos el proyecto 40 horas que sigue avanzando y así. Entonces, cuando tú tienes todo este cóctel, claramente el empresariado dice, a ver, un momentito, yo voy a aguantar, voy a ver cuál es el escenario. El empresariado quiere que a este gobierno le vaya bien, porque así nos va a ir a todos bien. Y eso no es una simple frase, eso es una realidad. Si sacamos todas estas cuellos de botella, yo pienso que efectivamente el país puede volver a crecer. Respecto a la reforma tributaria en particular, ahí aclaró Meves que los gremios no están en contra, sino que creen que esta debe apuntar a mejorar el crecimiento económico y además el ministro dijo, Meves tiene que jugársela para ver cómo se puede hacer más eficiente el Estado. Nosotros no estamos contra la reforma tributaria, nosotros pensamos que el Estado requiere más recursos, pero hay que ver cómo lo hacemos bien. Y ahí hemos planteado varias cosas. Crecimiento, que no lo vemos, pero el crecimiento hoy día debería generar en régimen a lo menos unos 600 millones de dólares solamente por ese factor, crecimiento económico. Más allá de estar nosotros tratando de que sea una buena reforma tributaria, que no le afecte al patrimonio de los empresarios, que eso es un... desde nuestro punto de vista afecta a la inversión nuevamente, pero sí hay un lote de cosas por hacer, de eficiencia del Estado, que claramente ahí el ministro tiene que ejecutarla en función de los recursos que necesita. La venta de autos eléctricos y tradicionales alcanzó un récord el año 2022 y aunque se proyecta una desaceleración del sector para este año 2023, aún así podrían venderse 356.000 unidades de vehículos. Vamos a revisar la nota que preparó Sandro Olavarría. 2022 fue el año de la reapertura tras los confinamientos por la pandemia. Y el regreso a las calles trajo buenas noticias para el mercado automotriz. Al final del día, lo que estamos viendo es que hay una preferencia marcada en los consumidores todavía por seguir adquiriendo vehículos como su medio de desplazamiento principal. Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile, el año pasado se vendieron 426.777 autos, logrando un récord histórico y superando por un 2,7% las ventas registradas en 2021. Antes de la pandemia, el top 3 de razones por las que una familia se compra un vehículo era la rapidez en los desplazamientos, el confort, por supuesto, y la seguridad en el vehículo. Durante la pandemia identificamos un nuevo elemento, distanciamiento social, era la primera razón. Y ahora, con el deterioro de la economía, también se ha visto este nuevo factor, que es el uso del vehículo como herramienta de trabajo. Yo creo que por la retoma de los autos usados, que estuvo buena y ahora está bajando. Me dieron buen precio por mi auto que tenía, que era una Captiva 2019, tampoco era tan antigua. Entonces influyó por el precio de toma y pude obtener buen precio en el auto nuevo. Pero no todos ven estas cifras como algo totalmente positivo. El aumento del parque automotriz, sin duda, para efectos de la ciudad es importante contrarrestarlo con un mejor servicio de transporte público. Por eso en el proyecto Avanzamos Contigo, 2 de cada 3 buses van a ser buses eléctricos para el sistema de la capital y junto con ello además estamos renovando las paradas, tenemos una inversión por sobre los 50 millones de pesos, 50.000 millones de pesos para también abordar paradas con una mirada inclusiva y accesible. El primer semestre mantuvo la racha positiva que venía desde julio de 2021. Y aunque en el panorama global 2022 ha sido el mejor año para esta industria, en agosto comenzó a disminuir la adquisición de vehículos. Y en diciembre se anotó una caída del 16,8% respecto del mismo mes, pero del año anterior.
Para este 2023 se prevé que esta baja se mantenga. Tenemos un año donde el pronóstico es que no sea tan bueno como este, que la industria caiga cercano a un 20%, aún así vamos a estar en torno a las 30.000 unidades nuevas mensuales. La gente sigue comprando vehículos. Explicado por todo lo que se está viendo hoy día en el día a día en el tema económico, pero se proyecta industria de 340, 360 mil autos más o menos, que no debería ser malo. Para los vehículos eléctricos también fue un buen año. En 2022 se contabilizaron 6.904 nuevos autos inscritos, lo que se traduce en un alza del 106,2% respecto de 2021. Sin embargo, siguen representando una baja porción del mercado, por lo que se busca incentivar su compra con medidas como el no pago del permiso de circulación durante 2 años. Buena noticia, el permiso de circulación no es lo único que se necesita para que cumplamos las metas de electrificación. Nosotros creemos que el impuesto al lujo fue una mala noticia, es un encarecimiento, un producto que no es lujo. Efectivamente, esta ley ayuda, es una forma de apalear un poco el alto costo que tienen todavía los vehículos eléctricos en el país. Hay que seguir desarrollando la red de carga de vehículos, porque hoy día hoy día está pasando que con una mayor circulación de vehículos eléctricos, en una estación, si llegan 2 o 3 autos a cargar, tienen 40 minutos de espera cada uno versus el echar combustible que en 5 minutos está listo. Para este 2023 se proyecta que se vendan 356.000 autos livianos y medianos y también 12.700 camiones. Además, se espera que en 2024 se comercialicen más de 24.000 vehículos de bajas emisiones. Estamos de vuelta para conversar nuevamente sobre la recesión, pero esta vez desde otra mirada, desde una mirada de las recomendaciones para cuidarnos ante este escenario más adverso. Para eso vamos a tomar contacto con Arturo Frey, él es gerente general de Renta 4. Arturo, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, Belén, por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, partamos entonces con recomendaciones generales, primero con las inversiones. ¿Qué hay que hacer en este escenario recesivo con las inversiones? Bueno, estamos en un escenario recesivo que no necesariamente va a tener un efecto directamente en las inversiones. Por eso que hay que saber distinguir muy bien los efectos que se van produciendo tanto en la economía real como los que se van produciendo en los mercados. En este caso, por ejemplo, vimos un año 2022 muy malo en los mercados. Vemos como el fondo A, por ejemplo, tuvo caída cerca del 20%, pero eso tiene que ver también con que los agentes del mercado estaban descontando las noticias que iban a venir este año 2023, es decir, un escenario de una recesión generalizada a nivel global, y es por eso que los precios han ido bajando. Ahora, no podemos decir que el año 2023 va a ser igual, porque las expectativas también se van a ir internalizando 2024, 2025. En ese sentido, las noticias que se vayan desarrollando van a ser fundamentales para definir si es que este año va a ser bueno o malo desde el punto de vista de las inversiones. Arturo, ¿y qué ocurre ahora? Vámonos a las situaciones de las familias, el presupuesto familiar. Ahí, por supuesto, que hay una serie de cosas que se recomiendan, pero de repente es un tanto difícil lograrlas. Fomentar el ahorro en estos escenarios sigue siendo complejo. ¿Cuáles son ahí entonces las recomendaciones para que las familias, ¿cierto?, no se vean tan afectadas y a la vez puedan seguir teniendo este colchoncito extra? Bueno, sabemos primero que nada que el contexto ha cambiado mucho respecto de los últimos 2 años. Vimos en Chile apoyos masivos, tanto con el IFE, con gasto, con retiros de la AFP, o sea, un contexto en general de bastante liquidez. Ahora este contexto ha cambiado y se nota en las tasas de interés, tanto en Chile como afuera, donde la gente que ha tenido cierto ahorro en este momento ve cómo productos de bajo riesgo le están dando una rentabilidad algo atractiva, aunque no sea ajustada por inflación. En estos momentos, las principales alternativas que nosotros estamos viendo de inflación siguen estando ligadas a la UEF. Nosotros en este momento pensamos que los fondos de depósito a plazo, por ejemplo, o bonos relacionados a UEF, siguen siendo la mejor alternativa. Es cierto que poco a poco varios están recomendando ir un poco más a pesos y menos a UEF ante las expectativas de baja en las tasas de interés desde el primer o segundo trimestre del próximo año. Sin embargo, lo que consideramos fundamental en estos tiempos de tasas de interés altas es subconsumir, porque son momentos muy complejos en la economía, donde si es que hay un poco de ahorro, ese ahorro va a rentar, a diferencia como estábamos acostumbrados los últimos 5 o 10 años, que con tasas muy bajas prácticamente el retorno sin riesgo era cero.
Arturo, y hace algunos días el ministro Marcel reiteraba esta idea de que aquellas proyecciones un tanto catastróficas, ¿cierto?, no se han cumplido y que en realidad la recesión y la desaceleración se ha dado a un ritmo mucho más calmo de lo que se tenía proyectado. En ese sentido, ¿se le puede transmitir también a las familias este mensaje de estamos en un año recesivo, pero no ha sido tan terrible como se proyectaba? Ahí yo creo que tendríamos que disentir en parte, porque no olvidemos que primero el problema económico empezó con la inflación. Tanto en Chile como en el mundo, los banqueros centrales dijeron que la inflación iba a ser transitoria, que no se iba a escapar mucho de los rangos meta. Sin embargo, hemos visto cómo la inflación ha estado desatada, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, en 2 dígitos. No vale la pena profundizar sobre eso. Y una vez que la inflación estaba alta y el crecimiento también estaba alto, se decía, bueno, ¿cuál va a ceder? El crecimiento. Bien, estamos teniendo una dificultad técnica con Arturo Frey. Ahí 2021. Conversábamos efectivamente, retomamos el contacto, no sé si me confirman o avanzamos en las siguientes informaciones. Arturo, retomemos la idea entonces, estábamos hablando de, tú me decías, disienten de esta idea que manifiesta el ministro Marcel de que no ha sido tan terrible como se proyectaba. Sí, porque no olvidemos que la inflación fue la primera señal que veíamos en la economía sobre problemas. Ahora estamos viendo el crecimiento, pero no olvidemos qué pasó con la inflación. Los banqueros centrales habían dicho que era transitoria, que no se iba a escapar mucho de los rangos meta, no solo en Chile, sino que también afuera. Y hemos visto inflaciones de 2 dígitos y que han estado más tiempo del esperado. Cuando esto se descontroló, la inflación estaba alta y el crecimiento también estaba alto, se decía, bueno, ¿cuál va a ceder primero? Nosotros pensábamos que el crecimiento iba a ceder y así fue, y ahora tenemos la inflación alta y el crecimiento bajo. Y ahora se dice, bueno, el crecimiento va a estar bajo, pero solo por un tiempo. La verdad que a nosotros nos cuesta ser tan optimistas porque en general el mercado ha sido muy positivo y las noticias han sido peores de lo esperado. Y el contexto en general, con las cadenas de suministro fuera de Chile tan complicadas, con un entorno de los precios de los commodities alto y todas las fuerzas deflacionarias que habían nacido de la paz mundial también han ido cayendo. Eso es un entorno complejo para Chile y para el mundo. Por ende, a nosotros nos cuesta pensar que la inflación vaya a bajar muy rápido como el mercado lo está descontando, y también pensamos que que este año en Chile va a haber una recesión por lo menos del 1% o el 1,5%, que va a estar en línea también con lo que pasa afuera. No estamos diciendo que Chile sea un caso excepcional o que estemos más mal que el resto del mundo. Sin embargo, que tenemos que hacer cosas distintas para destacarnos en un escenario tan complejo. Bien, ahí entonces algunas recomendaciones que conversábamos con Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Arturo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, Belén, encantado. Y antes de terminar, pongamos ojo, porque esta semana ocurren un par de cosas. Por ejemplo, el martes, mañana, se publica la encuesta de expectativas económicas del Banco Central y ahí hay que ver cómo el mercado reconfigura sus proyecciones de inflación luego del dato de IPC que conocimos el viernes, ¿cierto?, anualizado de 12,8%. El miércoles se publica el informe anual de productividad y en definitiva también hay que ver cómo se va a dar, porque en 2021 hicimos más con menos, hay que ver entonces cómo sigue para 2022 y en paralelo la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sigue con la tramitación de la reforma tributaria. Con eso entonces terminamos esta edición de Agenda Económica. Quédese con nosotros, ya viene Noticias Express.